Buenas tardes a todos, bienvenidos a este primer video tutorial de simulación y modelado molecular. En esta ocasión vamos a simular un sistema comprendido por una molécula de dióxido de carbono y 500 moléculas de agua. Esto con el objetivo de comprender cómo se comporta espacialmente nuestra molécula de soluto, es decir, el dióxido de carbono, con quién interactúa o qué regiones prefiere. El modelado molecular se llevará a cabo en el programa de simulación molecular GROMACS, y el análisis estructural se llevará a cabo con el programa de análisis de trayectorias TRAPIS, ambos en entorno Linux. Todos los links a estos programas de licencia gratuita, así como toda la documentación necesaria para llevar a cabo este tutorial, estarán disponibles en la descripción de este video. ¿Qué vamos a obtener? Bueno, al término de este tutorial vamos a generar tres funciones de distribución de la molécula de dióxido de carbono en agua. La primera de ellas es la función de distribución radial, la cual me indica a qué distancia es más probable que una molécula o átomo encuentre a otra molécula o átomo de referencia. La segunda de ellas es la función de distribución espacial, la cual me indica cuál es el espacio tridimensional que prefiere ocupar una molécula o átomo respecto a otra molécula o átomo de referencia. Finalmente, la función de distribución combinada, como su nombre indica, nos permite combinar dos funciones de distribución para conocer el efecto sinérgico de localización de una molécula. Estas funciones serán obtenidas a través del programa TRAPIS. Para esto, TRAPIS requiere de una trayectoria escrita en formato PDD o en formato XYZ. Y en este tutorial, la trayectoria molecular será obtenida a través de dinámica molecular de nuestro sistema, de 500 moléculas de agua y una molécula de dióxido de carbono, a través del programa de simulación molecular GROMACS. Además, como apoyo de visualización molecular, es muy recomendable que usemos también el Visual Molecular Dynamics o VMD. Como primer paso, vamos a construir nuestro sistema de una molécula de dióxido de carbono con 500 moléculas de agua. Para esto, vamos a acceder a nuestra carpeta de documentos. Nuevamente, los links de los archivos o documentos que usaremos en este tutorial van a estar disponibles abajo en la descripción, así como en el cuerpo de este documento. En caso de que los links estén caídos, por favor escríbeme a esta dirección para volverlos a subir o actualizarlos en su caso. Todo lo que necesitamos es nuestra carpeta de archivos, la cual se encuentra disponible en este link. Como podemos observar, es muy fácil de descargar, simplemente le damos aquí, clic aquí y en descarga directa. En realidad no es muy pesada. Vamos a traerla a nuestro escritorio y la vamos a dejar ahí. La descomprimimos. Y ahí tenemos nuestra carpeta de archivos. Vamos a echar un vistazo a ver cómo lucen las moléculas de dióxido de carbono y de agua. Para esto, accedemos a nuestra carpeta y abrimos una terminal. Y vemos todos los archivos que tenemos ahí bajo el comando LGS. Para ver una molécula simplemente escribimos BMD y el nombre del PDD de la molécula. En este caso vamos a ver, por ejemplo, la molécula de dióxido de carbono, CO2.pdb. Al dar Enter se nos abrirá esta ventana con la molécula de dióxido de carbono. Como podemos ver, solamente es una sola molécula, pero esta representación no es muy buena. Vamos a modificarle aquí en las visualizaciones y vamos a representarla un poco mejor. Esta molécula de dióxido de carbono cuenta con 5 sitios, cuando nosotros sabemos que el dióxido de carbono tiene 3 átomos, 1 de carbono y 2 de oxígeno. Esto es porque el modelado molecular depende del campo de fuerza, el cual es una representación matemática empírica de todas las interacciones que una molécula podría tener con todas las demás moléculas. Bajo este empirismo es válido representar a nuestra molécula con tantos sitios como mejor nos dé resultados. Si quieres echarle un vistazo,
Esta molécula de 5 sitios es en realidad una modificación usando el modelo base de 3 sitios de Zhang y Duan, el cual está en la referencia número 7 por si quieres investigar un poco. Ahora observemos la molécula de agua. En este caso hacemos algo similar. Escribimos BMD y escribimos la molécula H2O.pdb. En este caso la molécula es mucho más representativa, en realidad no tenemos que cambiar muchas cosas. Nuestra molécula consta de un oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Nuevamente, el campo de fuerza para modelar esta molécula es el campo de fuerza conocido como TIP3P, el cual es un campo de fuerza muy clásico que data de la década de los 80. Con esto en mente, vamos a seguir con los siguientes pasos. Aún en la carpeta de nuestros archivos existen otros documentos, pero de estos no hablaremos sino hasta más adelante. Ahora salgamos de esta carpeta y hagamos una en donde vamos a llevar a cabo nuestra dinámica molecular. Para esto escribimos edcadir y el nombre de la carpeta. En este caso yo le puse Equilibration. Entramos a la carpeta de Equilibration y bueno, de momento no tenemos nada. Para construir nuestro sistema de entrada, usaremos el paquete computacional PACMOL, el cual requerirá de un archivo de entrada para generar nuestro sistema de 500 moléculas de agua y una molécula de dióxido de carbono. Este archivo de entrada se encuentra en la carpeta de archivos, el cual lo podemos visualizar de la siguiente manera. Este archivo nos indica que generará un archivo de salida que en realidad contiene nuestro sistema llamado H2O-Bol-CO2.pdb, el cual insertará 500 moléculas de nuestra molécula de agua en una caja de tamaño de 25 angstroms. Pero además, en el centro de esa caja introducirá una sola molécula de dióxido de carbono. Para correr estas instrucciones, simplemente escribimos pacmol menor y le damos la dirección del archivo que acabamos de abrir. Y nos lo generará. En realidad no es un sistema complejo, por eso demora muy poco. Al término nos generará precisamente ese archivo del que hablamos, del H2O-Bol-CO2.pdb. Para echarle un vistazo, nuevamente llamamos a BMD y escribimos el nombre del sistema. Ahí tenemos nuestras 500 moléculas de agua y en el centro nuestra molécula de dióxido de carbono. Nuestro sistema está escrito en formato PDB. Lamentablemente, GROMACS requiere de un sistema escrito en formato .gro. Para esto, necesitamos cambiar nuestro archivo PDB. Para esto escribimos la siguiente indicación. GMX, que es el programa GROMACS, editconf, el cual nos va a cambiar la configuración, -F, y le damos el archivo escrito en PDB, -O, que va a ser nuestro sistema escrito en .gro, -BT, tipo de caja, es una caja cúbica, y -box, que es el tamaño de la caja. En este caso, GROMACS requiere de un tamaño de caja escrito en nanómetros, y vamos a escribir 2.8 nanómetros. Como recordarás, cuando construimos nuestra caja, tenía un tamaño de 25, es decir, 2.5 nanómetros. Pero aquí hemos escrito 2.8. Esto es para evitar choques estéricos cuando estemos llevando a cabo la simulación y no tengamos errores de ese tipo. Al darle Enter, se nos generará nuestro sistema escrito en coordenadas.gro. Nosotros también podemos visualizar este archivo llamando a BMD. Es exactamente el mismo archivo de entrada, pero escrito en otro formato, en el formato .gro que requiere GROMACS.
Si tenemos dudas de ello, naveguemos hasta nuestro archivo .pdb y veámoslo también. Y ahí tenemos los dos, que son exactamente los mismos. En realidad esto no lo tienes que hacer, es simplemente para demostrar que es exactamente el mismo sistema. El siguiente paso es la generación de los archivos para correr la simulación en GROMACS. GROMACS requiere como mínimo de 2 pasos para correr una dinámica molecular. El primero de ellos es la preparación del sistema y el segundo es llevar a cabo la dinámica molecular de nuestro sistema. En la carpeta de archivos podemos ver un archivo llamado equilibration.mdp. Este archivo contiene todas las características de nuestra simulación molecular, tales como el tiempo de simulación, el tiempo de paso, los radios de corte, el tipo o los tipos de ensamble, las restricciones, así como la frecuencia para escribir los archivos de salida. Rápidamente podemos observar en este documento que nuestro sistema será simulado durante 200 picosegundos, es decir, para un tiempo de paso de 2 femtosegundos y un total de paso de 100.000 pasos nos va a dar los 200 picosegundos. Otro punto importante es la temperatura de nuestro sistema, el cual será simulado a 300 Kelvin y a una presión de 1 bar, es decir, en un ensamble del tipo NPT. Antes de preparar nuestro sistema hay que asegurarnos de un punto muy importante, y esto es que en el archivo CO2-H2O.top el número de moléculas que escribamos aquí coincida con el número de moléculas que tenemos. Por defecto nosotros sabemos que nuestro sistema tiene 500 moléculas de agua y una molécula de dióxido de carbono, pero ¿cómo nos damos cuenta de ello? Bueno, si abrimos el archivo .gro, vemos que nos comienza a enumerar las moléculas de agua, 1, 2, 3, 4, etc. Si vamos hasta el final, vamos a ver que tenemos 500 moléculas de agua, lo que corresponde con lo que tenemos aquí. Y una molécula de dióxido de carbono, que como vimos en su representación atómica, está compuesto por 5 sitios, o 5 átomos, que aquí tenemos precisamente una molécula de dióxido de carbono. Cerramos estos documentos. Procedemos a copiar algunos archivos a nuestra carpeta de simulación. Para esto vamos a copiar el documento de equilibration.mdp y lo copiamos aquí. Ahora prepararemos el sistema bajo el documento .tpr. El archivo .tpr es un archivo que comprende tanto coordenadas, campos de fuerza, detalles de simulación en un solo documento binario que puede leer únicamente GROMACS. Para ello escribimos gmx grompp, el archivo equilibration.mdp, el archivo de coordenadas escrito en formato .gro, el archivo de parámetros, conocido también como .top, el cual se encuentra en nuestra carpeta de archivos y tiene la terminación .top, y nuestro archivo de salida, equilibration.tpr. Al darle enter, generamos precisamente este archivo, que no lo podemos visualizar ya que es un documento que únicamente puede leer GROMACS. Con esto ya tenemos preparado nuestro sistema. De hecho, si nosotros jalamos este documento a otra máquina que contenga la misma versión de GROMACS con la que fue creado, podemos llevar ahí a cabo nuestra simulación de dinámica molecular. Como siguiente paso, ahora vamos a llevar a cabo nuestra dinámica molecular y generar la trayectoria que necesitamos para Travis. Para esto escribimos gmx m de run
-b, -def, nm y equilibration. En este caso no es necesario escribir tpr, ya que el sistema va a jalar el archivo equilibration que tenga la extensión tpr. Al darle enter, GROMACS nos va a indicar las características más generales de nuestro sistema que tienen que ver con el tiempo. En qué tiempo de paso va, en el tiempo estimado en el que se llevará a cabo nuestra simulación bajo las características de 100.000 pasos que corresponden a un tiempo de 200 picosegundos. Según esto, GROMACS terminará dentro de un par de horas. Entonces nos vemos en un par de horas. Una vez que ha terminado nuestra simulación, podemos extraer datos energéticos, de movimiento, entre otros, por medio de todas las utilidades que GROMACS tiene. Aunque hay una gran cantidad de herramientas de análisis, en este tutorial únicamente revisaremos propiedades muy generales, tales como la densidad. Escribimos en nuestra consola GMX Energy, que es la herramienta de análisis, -F, Equilibration EDR, que es el documento que tiene todas las energías, -S, que es el TPR que generamos, y -O, que es el archivo a donde vamos a enviar la información que vamos a analizar. En este caso, GROMACS requiere que estos tengan una terminación XBG. Al dar Enter, vemos que existen una gran cantidad de análisis que puede llevar a cabo esta utilidad. A nosotros únicamente nos interesa la densidad, entonces buscamos densidad. Aquí está marcada con el número 16. Escribimos 16 y doble Enter. Al final nos dice que nuestra densidad promedio es de 910. Esta densidad promedio es aparente, ya que recordemos que analizó toda nuestra trayectoria. Para ver cómo luce esta densidad, vamos a escribir en nuestra consola xmgrace y equilibration xbg. Como podemos observar, así se comporta nuestra densidad a lo largo de los 200 picosegundos de simulación. Alrededor de 80 picosegundos, la densidad comienza a ser constante. Incluso llega a un valor de alrededor de los 985 kilogramos por metro cúbico. Esto se compara muy bien con el experimental, aunque tiene sus defectos. El campo de fuerza tip 3P que estamos utilizando para el agua no reproduce muchas de las propiedades termodinámicas de la misma, pero para estos fines educativos nos funciona muy bien. Otra parte que podemos notar es que en realidad pues no requeríamos 200 picosegundos para alcanzar una buena equilibración de nuestro sistema. Por el contrario, bastaban con alrededor de 100 picosegundos. Sin embargo, ya que vamos a analizar posiciones de una molécula, entre más haya visitado el espacio-fase en nuestro sistema, mejor. ¿Y cómo logramos esto? Pues si extendemos el tiempo de duración de nuestra molécula a mayores tiempos de simulación. Una parte importante de nuestras simulaciones es la visualización de nuestro sistema, es decir, cómo se comportan las moléculas a lo largo del tiempo, si no se deforman, si describen algún patrón, si no salen de cierta configuración, entre otros. Aunque esto no es una parte importante para nuestros análisis, es importante para saber si nuestro sistema se está desenvolviendo como nosotros lo esperamos. Para visualizarlo, GROMACS escribe un archivo con extensión XTR, el cual contiene nuestra trayectoria. Para visualizarlo podemos hacer un llamado a BMD. BMD, escribimos nuestro sistema de entrada, el punto GRO, y Equilibration XTC. Hay algo raro en nuestro sistema. Comienza bien, pero de repente empiezan a aparecer estos enormes enlaces en toda la trayectoria. Y esto no es que sea un error, es simplemente que no tenemos las condiciones periódicas de frontera adecuadas. Es decir, no le estamos diciendo a nuestro sistema que una molécula de agua ha salido de nuestra caja y que debe de entrar por el otro. Para corregir esta visualización, escribimos gmx trjcon -f, el archivo de nuestra trayectoria xtc, -s, el archivo tpr,
menos O. ¿Cómo queremos que se llame nuestra trayectoria corregida? Por lo general, con algún carácter que la distinga está bien. Importante, le escribimos que las condiciones periódicas de frontera se explican a todas las moléculas. Le damos Enter y nos dice a quién lo vamos a aplicar, al sistema, a las moléculas de agua o al dióxido de carbono. En este caso lo vamos a aplicar a todo el sistema, por lo que escribimos 0. Y finalmente termina. Aquí está nuestra trayectoria corregida. Para visualizarla, simplemente escribimos BMD en el archivo de coordenadas.gro y nuestra trayectoria corregida. Ya no tiene el problema de los enlaces largos. Podemos ver toda la simulación. Al inicio se generan estos huecos. De hecho, podemos tener una mejor visibilidad si escribimos PVC Box. Y tenemos nuestra caja de simulación. Estos huecos se forman porque nuestro sistema aún no está equilibrado y el volumen aún es muy grande, por ello nuestra densidad es muy pequeña en los primeros pasos de simulación. Sin embargo, cuando ya empieza a ordenarse el sistema, a equilibrarse como tal, esos huecos desaparecen, no se generan distorsiones de la molécula y por ahí debe estar nuestra molécula de dióxido de carbono. De hecho, la podemos visualizar. Vamos a Graphics, Representations, y aquí escribimos ResName y el nombre de nuestra molécula, que si no mal recuerdo es CO2. La coloreamos de una manera distinta y ahí está. ¿Y cómo se comporta a lo largo de nuestra dinámica? Comienza en el centro, está un tiempo sola y finalmente es rodeada por moléculas de agua. En este tipo de simulaciones que tienen condiciones periódicas de frontera, no es forzoso que la molécula de dióxido de carbono se mantenga en el centro. Visualizando que nuestro sistema se ha comportado bien y que no pasan sucesos extraños, podemos seguir con este tutorial. Ahora guardemos nuestra trayectoria en formato PDB. Para eso necesitamos tener abierto BMD con la trayectoria cargada. Seleccionamos nuestro sistema y nos vamos a Archivo, Salvar coordenadas, que nos guarde todos los átomos en un archivo en extensión PDB. De hecho, aquí podemos seleccionar muchas otras extensiones, como la XYZ, que también es un formato que acepta Travis. Utilizaremos en esta ocasión el PDB. Y aquí nos pide desde qué cuadro de la simulación hasta qué cuadro de la simulación vamos a guardar. En este caso, lo que nos interesa son los cuadros que ya se encuentran equilibrados. Esto es muy importante, de otra manera, gran parte de nuestros análisis no serán representativos. Por ejemplo, en el cuadro 400, aún observamos que existen huecos, por lo tanto la trayectoria de 0 a 400 no nos sirve. Al 600 aún se observan pequeños huecos, al 700 aún la caja sigue bajando de tamaño y a partir del 800 nuestro sistema ya se empieza a mantener estable. Entonces nos sirve a partir de los 800. De los 800 en adelante es lo que vamos a analizar. Entonces le escribimos aquí. ¿Sabes qué? Escríbeme a partir de los 800 hasta el final. Le damos guardar. Nos va a preguntar que cómo queremos que se llame nuestra trayectoria. Pues para seguir con el nombre que llevamos hasta ahora, le vamos a llamar Equilibration 2 trayectoria.pdb. Guardar. Se va a llevar un poco de tiempo, ya que los archivos PDB son archivos pesados comparados a los archivos XYZ, y ya terminó. Le damos a cerrar. Aquí observamos nuestra trayectoria escrita en PDB. ¿Cómo sé que es una trayectoria? Bueno, pues simplemente veámosla en BMD. Escribimos BMD, trayectoria 2, escrita en formato PDB, y Enter. Lo que vamos a obtener son nuestras moléculas
en trayectoria. Tenemos 1200 cuadros, que son los que guardamos. Desechamos los primeros 800 y si nos fijamos, pues tenemos precisamente el mismo comportamiento que teníamos en nuestra trayectoria completa, solamente que ahora escrita en formato PDB. Esta trayectoria la vamos a utilizar para obtener nuestras funciones de localización de la molécula de dióxido de carbono en agua. En este tutorial vamos a utilizar el programa Travis, que lo podemos llamar como Travis. Este no nos va a generar una ventana emergente, de hecho nos va a escribir en la misma consola. Nos pide un archivo de trayectoria para analizarlo. En este caso vamos a salir. Es importante tener instalado Travis y para hacer esto ustedes pueden seguir los pasos que se mencionan en este tutorial. A partir de analizando la trayectoria en Travis, ustedes pueden encontrar las indicaciones necesarias para instalar este programa. Para que finalmente, con que simplemente escribir Travis en la consola, ustedes puedan llamar a dicho paquete. Travis puede proporcionar la función de distribución radial o RDF de un sistema por medio de la selección de dos átomos o moléculas. Una de ellas que sea el átomo o molécula de referencia y otra de ellas que sea la molécula o el átomo observado. Vamos a calcular esta función entre la molécula de dióxido de carbono y todas las moléculas de agua que la rodean. Para esto vamos a generar una carpeta donde llevemos a cabo este análisis. Vamos a ponerle RDF. Ahora vamos a cargar la trayectoria en Travis. Para esto escribimos Travis -P y le decimos dónde está nuestra trayectoria, junto con el nombre de la misma. Travis es muy intuitivo, de hecho en algunas ocasiones utiliza colores para indicarnos información importante, como en este caso nos dice que es incapaz de encontrar el tipo de átomo al que se refiere OW, OC o DC. Travis también nos proporciona aquellas opciones por defecto que en nuestra experiencia funcionan bastante bien. Hay que poner atención en esto, nos dice que no encuentra datos para estos átomos. En realidad nosotros sabemos que el OW es el oxígeno del agua. Si tenemos dudas, podemos ir a echar un vistazo. Podemos ver el PDB del agua y observamos que el oxígeno es el OW. También nos dice que no puede encontrar el OC. En este caso, OC es el oxígeno del dióxido de carbono. OC. Y tampoco encuentra datos para el tipo de átomo llamado DC. En este caso, estos dos de aquí. Estos átomos son llamados átomos fantasma. En este campo de fuerza son átomos que en realidad no existen y que solamente nos funcionan para obtener mejores resultados. Como les mencionaba anteriormente, este tipo de átomos nos funciona porque bajo el empirismo de los campos de fuerza podemos crearlos. Tomando en cuenta lo anterior, podemos seguir con Travis. Travis nos dice que tenemos un sistema de 1505 átomos, de los cuales uno que se llama CO, dos que se llaman DC, hay 1000 hidrógenos, hay dos átomos llamados OC y hay 500 átomos llamados OW. Además nos proporciona el tamaño de la caja. Y nos dice que no reconoce estos tipos de átomos. Con esto Travis nos pregunta si queremos asignar información a estos átomos. Vamos a ponerle que no. Por lo que ahora nos pregunta, ¿quieres esconder el átomo que se llama DC? En este sistema y en este tutorial el átomo DC para analizar no es importante. Entonces vamos a ocultarlo. Ahora nos pregunta, ¿queremos esconder el átomo llamado OC? Como el átomo OC es el oxígeno del dióxido de carbono, este sí nos importa, no lo podemos ocultar. Le ponemos no. Nos pregunta lo mismo para el oxígeno del agua. Ese átomo también nos importa, entonces le ponemos que no. Travis nos indica si tenemos átomos CO, es decir, átomos de cobalto, o que si son en realidad átomos de carbono. Nosotros sabemos que son átomos de carbono, por lo que debemos escribir N o simplemente dejar la respuesta por defecto, que es no. Y nos dice que ha renombrado los átomos que encontró con la etiqueta CO a carbonos,
Ahora nos preguntan si los OC son átomos de oxígeno. En realidad son átomos de oxígeno. Entonces nuevamente le decimos que no. Los renombró. Ahora nos pregunta los átomos OW si son átomos de oxígeno. Sabemos que son átomos de oxígeno, entonces también dejamos. Ahora nos vuelve a dar el mismo resumen del sistema que teníamos anteriormente, pero con las nuevas correcciones. Ahora nos dice, tenemos 1500 átomos, 1000 de ellos son hidrógenos, 1 es carbono y 502 son oxígenos, que corresponden a las características que tenemos de nuestro sistema. Travis ahora nos pregunta si queremos utilizar un modo avanzado de análisis. En realidad no es necesario y basta con las opciones por defecto que vamos a ir descubriendo a lo largo de nuestras decisiones. Entonces le ponemos que no. Con estas correcciones, Travis además nos indica que he encontrado información geométrica respecto de la caja en la trayectoria de simulación. Nos dice que la caja de simulación tiene estas dimensiones y que la densidad la ha calculado en 0.98 gramos por centímetro cúbico, que corresponden a los 982 kilogramos por metro cúbico, que de hecho es la misma densidad que nosotros encontramos en el análisis de densidad. Que no nos diga la misma densidad no es para preocuparnos. Ahora nos dice usar estos valores por defecto o si queremos meter otros. Esto se refiere a los nombres que hemos asignado. En realidad no queremos meter más nombres, ya hemos hecho todas las modificaciones necesarias para hacer nuestro análisis, por lo que dejamos la opción por defecto. Cuando Travis analiza nuestra trayectoria, se da cuenta de que la caja de simulación fue variando de tamaño, por lo que nos pregunta si cree que es necesario actualizar esta información o simplemente usar una celda fija. Como nosotros hemos modelado nuestro sistema en un ensamble NPT, vamos a dejar este valor de NPT por defecto. Y aquí hay una información importante, resaltado en color amarillo. Estas matrices que corresponden realmente a las moléculas que Travis encontró van a ser importantes en nuestros análisis. Y nos dice que encontró una molécula denominada CO2, cuya matriz de enlaces está representada de esta manera. Dice que un carbono 1 está unido a un oxígeno 1 y a un oxígeno 2. Que el oxígeno 1 está unido al carbono 1 y que el oxígeno 2 está unido al carbono 1. Si nosotros dibujamos esta representación, vamos a obtener nuestra molécula de dióxido de carbono. Otra molécula que encontró es la molécula del H2O, donde nos dice que el hidrógeno 1 está unido a un oxígeno 1, el hidrógeno 2 está unido al oxígeno 2, y que el oxígeno 1 está unido tanto al oxígeno 1 como al oxígeno 2. Nuevamente, si nosotros dibujamos esta representación, nos vamos a encontrar que es precisamente la molécula de agua. Ahora nos indica algo de información molecular respecto a los pesos moleculares. Nos dice que la molécula 1 tiene este peso molecular, la molécula 2 del agua tiene este peso molecular. Ahora nos dice si es necesario crear imágenes de estas formas estructurales. Dejamos por defecto el no. Nuevamente nos pregunta que si aceptamos estas moléculas o cambiamos algo. En algunas ocasiones vamos a encontrar moléculas que no corresponden a las moléculas que nosotros estamos modelando, por lo que aquí debemos de escribir un no y ver cuáles son las opciones para modificar estas matrices moleculares y generar las moléculas que nosotros tenemos. En este caso aceptamos estas moléculas porque corresponden a las moléculas que tiene nuestro sistema. Dejamos el sí por defecto. Ahora Travis nos soltó bastante información. Vamos a analizarla. Aquí nos dice Travis que ha definido un átomo virtual llamado número 1 como el centro geométrico de las moléculas. Es decir, el dióxido de carbono tiene su centro geométrico en el átomo virtual número 1. Esto nosotros no lo metimos, simplemente lo definió Travis. La molécula del agua también tiene su centro geométrico con el átomo virtual llamado número 1. Además del centro geométrico, también definió el centro de masa. Este es muy importante para una gran cantidad de análisis. Tanto para la molécula de dióxido de carbono como para el agua, este centro de masa es definido a través del átomo virtual número 2. Aquí nos dice un resumen de los átomos virtuales que ha encontrado y posteriormente nos proporciona una lista de funciones que es capaz de llevar a cabo Travis. Función de distribución combinada, la función de distribución radial, la función de distribución angular, la función de distribución diedral y un gran etcétera de funciones. En este caso nosotros únicamente queremos analizar la función de distribución radial, por lo cual buscamos función de distribución radial
Aquí está. Y vemos que Travis la necesita con simplemente escribir RDF. Si queremos analizar otras funciones de distribución radial, aquí Travis nos dice que si quieres más, pues lo pongas con una coma. En este caso, únicamente vamos a llevar una función de distribución radial. Ahora Travis nos pregunta que si queremos utilizar el modo avanzado. Nuevamente no es necesario para este tipo de análisis. Ahora es importante, Travis nos pregunta cuál de las moléculas debe ser la molécula de referencia, es decir, la molécula a la cual todas las demás moléculas van a ver. En este caso, queremos que todas las moléculas vean a la molécula de dióxido de carbono, por lo cual escribimos 1. Y nos dice, dióxido de carbono es ahora tu molécula de referencia. Ahora Travis nos indica desarrollar estas observaciones intramoleculares o intermoleculares, pues en realidad nos interesa todas las interacciones intermoleculares, por lo cual dejamos el 1 por defecto. ¿Qué molécula debe ser la observada? Es decir, yo tengo mi dióxido de carbono y ese dióxido de carbono, ¿a quién va a ver? ¿A otro dióxido de carbono? Pues solamente tenemos 1. A las moléculas de agua es exactamente lo que queremos. Entonces ponemos número 2. Tomar los átomos de referencia de la molécula de dióxido de carbono o de la molécula de agua. Como estamos hablando de los átomos de referencia, deben de ser de la molécula de referencia. En este caso, la molécula de referencia es el dióxido de carbono. Por lo tanto, dejamos el 0 por defecto. Tomar los átomos observados de la molécula de referencia o de la molécula observada. Pues de la molécula observada, por lo cual dejamos el 1 por defecto. Ahora nos cuestiona cuál de estos átomos debe ser tomado como referencia. Podemos tomar todos, de hecho escribirlos. Carbono 1, oxígeno 1, oxígeno 2. Pero eso no es tan representativo. Anteriormente, Travis nos proporcionó los centros de masa para nuestras moléculas. De hecho, cuando analizamos centros de masa, resultan ser más representativos que analizar átomo por átomo. A menos, claro, de que quieras interacciones muy puntuales. Con esta información, simplemente dejamos el número 2 por defecto o escribirlo. Ahora nos preguntan qué átomos va a tomar del agua. Podemos escribir nuevamente oxígeno 1, hidrógeno 1, hidrógeno 2. Pero lo que nos interesa es toda la molécula como tal, representada a través de su centro de masa, por lo cual dejamos el centro de masa por defecto. Ahora Travis nos pregunta respecto a la construcción de la gráfica. Nos dice que le proporcionemos el máximo radio para llevar a cabo esta función de distribución radial. En realidad esta distancia está limitada por el tamaño de tu caja. Si tu caja tuvo un tamaño de 25 angstroms, entonces la máxima distancia que puedes usar es 12. Si tu caja tiene un tamaño de 60, entonces el tamaño máximo que puedes analizar es de 30. En este caso, como Travis tiene información respecto de la caja, aquí, que está alrededor de los 2600 picómetros o 26 angstroms, Travis nos dice que una buena elección son los 1200, precisamente la mitad. Vamos a utilizar el valor por defecto. Ahora nos dice, de 0 a 1200, ¿cuántos puntos va a haber en esa línea? Nos dice, por defecto son 360. En realidad nosotros podemos aquí manipular este valor como nosotros veamos, pero con 360 es bastante. Nos dice que si es necesario corregir la función de distribución radial, le damos por defecto que sí, y hemos terminado el análisis de la función de distribución radial. Ahora nos pregunta algunas cuestiones respecto al guardado, a la cual le vamos a decir que no, y que tampoco queremos hacer nuevas observaciones. Ahora nos pregunta, ¿quieres hacer una nueva observación? Le decimos que no. Como Travis tiene información de nuestra trayectoria, es decir, sabe que tenemos alrededor de 1200 cuadros, Travis nos pregunta a partir de qué cuadro vamos a analizar. En este caso, vamos a analizar desde el principio, desde el número 1. En el caso en el que hayamos cargado la trayectoria que tiene los 2000 cuadros, donde los primeros 800 no son representativos, aquí le deberíamos de poner 800. Pero como recortamos nuestra trayectoria, dejamos la opción por defecto. Ok, va a comenzar desde el principio. Ahora, ¿cuántos cuadros va a leer? Si queremos todos, si queremos alguna parte. En este caso, queremos que analice todos. Y que los analice de uno por uno. Ahora Travis está... Bueno, esto fue muy rápido. Cuando las trayectorias son más pesadas, son más largas, aquí Travis nos va a indicar cuánto tiempo restante queda.
En este caso analizó poco más de 1050 cuadros, 1202 para ser precisos, que son los 1202 cuadros que tenemos en nuestra trayectoria. Si se fijan, toda esta información cuadra. Una nueva característica que Travis de su versión 2020 tiene respecto a la versión que salió hace algunos años es que para funciones de distribución radial, Travis es capaz de identificar los máximos y los mínimos de nuestra función de distribución. Esto es bastante importante si nosotros queremos utilizar esta información para definir las capas de solvatación. Cuando Travis terminó, nos ha generado varios archivos. De hecho, lo podemos ver en nuestra carpeta. Nos ha generado un input, nos ha generado un archivo que puede leer XMGrace, nos ha generado un archivo que contiene diferentes columnas y nos ha generado un archivo .log. El input es en realidad todas las decisiones que hemos tomado y que si queremos llevar nuevamente a cabo no va a ser necesario cargar Travis desde el inicio, sino simplemente le damos Travis, cargamos la trayectoria y le damos "-i" de input y metemos el archivo de entrada. Con esto va a llevar exactamente el mismo análisis o bajo las condiciones que indiquemos aquí. Por ejemplo, si a mí no me gustó que la resolución haya sido de 360, ¿sabes qué? Le meto una resolución más alta de 1000. Lo guardo y le doy correr. Ahora Travis correrá el mismo análisis pero con 1000 bins. Como en realidad esto no lo vamos a usar, no es necesario modificarlo. Se nos generó un .log, que es de hecho todo lo que vimos en la pantalla. Esto es bastante importante si nosotros queremos ver exactamente qué fue lo que hicimos o qué fue lo que nos preguntó Travis. Al final, la información de los mínimos y los máximos la podemos encontrar en esta parte del archivo. Si nosotros queremos ver el resultado, simplemente basta con escribir XMGrace y RDF con la terminación AGR. Y esta es la función de distribución radial obtenida por Travis. Esto nos indica que si nosotros partimos de nuestra molécula de dióxido de carbono, esa molécula de dióxido de carbono va a encontrar una molécula de agua a una distancia aproximada de 4 Angstroms o en 400 picómetros. Luego va a venir una caída de densidad de moléculas de agua y volverá a incrementarse alrededor de los 600 picómetros. Conforme la distancia vaya aumentando, la densidad se va volviendo cada vez más parecida a la densidad del líquido. Ahora, ¿cómo sabemos si esta función de distribución tiene validez? Bueno, en este tutorial, en su versión PDF, nosotros vamos a encontrar básicamente lo que estamos diciendo en este tutorial, pero con las referencias adecuadas. Aquí nos dice que Jiao y Rempe, en la referencia número 12, llevaron a cabo cálculos de solvatación de la molécula de dióxido de carbono en agua. Dentro de los resultados, los autores reportaron la función de distribución radial e indicaron que hay un máximo alrededor de los 4 Angstroms, con una pequeña protuberancia a los 3.5, lo que concuerda con la información que nosotros obtuvimos en nuestro análisis. La pequeña protuberancia alrededor de los 3.5, como pueden observar allá arriba se encuentra, los números que se mueven, y con un pico alrededor de los 4 Angstroms. La información que estamos obteniendo no solamente es cualitativa, sino también es cuantitativa, ya que encuentra su fundamento en cálculos que han sido reportados en la literatura. También ahora te pido que por favor calcules la función de distribución del agua entre los oxígenos de la misma y la compares con una función de este campo de fuerza reportada en la referencia número 14. Con esto damos por terminado la primera parte de la función de distribución radial. Ahora vamos a calcular la función de distribución espacial de las moléculas de agua alrededor de la molécula de dióxido de carbono. Para esto vamos a generar una carpeta donde llevemos a cabo ese análisis. mkdir, función de distribución espacial, y accedemos a ella. Y cargamos nuestra trayectoria usando Travis. Travis -p y le indicamos dónde se encuentra nuestra trayectoria. Le damos enter. En este caso ya no queremos analizar la RDF,
sino que queremos calcular la función de distribución espacial. Para eso vamos a necesitar repetir las mismas indicaciones que hicimos al principio de la función de distribución radial. Aquí le decimos que no, que sí, que no queremos ocultarlos, que no, porque son oxígenos, son átomos de oxígeno, son átomos de oxígeno también. No queremos usar las opciones avanzadas. Estamos bien con esos valores. Nuestra simulación fue NPT y no queremos crear imágenes con las estructuras. Aceptamos dichos valores. Perfecto, ya llegamos a la selección de la función que queremos analizar. Anteriormente utilizamos la función de distribución radial. Ahora queremos la función de distribución espacial. Si nosotros la buscamos, aquí está, y debemos escribir SDF. Al escribir SDF nos pregunta que si queremos usar el modo avanzado. Nuevamente no es necesario. ¿Qué molécula debe ser la referencia? En este caso queremos que la molécula de referencia, o la que todas las demás moléculas van a ver, sea la de dióxido de carbono, por lo cual escribimos 1. Y ahora nos pregunta algo distinto que no nos preguntó en la función de distribución radial. Nos dice que escribamos, separados en comas, 3 átomos de referencia. ¿Y cómo debemos escoger estos átomos de referencia? Aquí arriba nos dice que el primer átomo de referencia va a ser puesto en el centro. El segundo átomo de referencia va a ser puesto sobre el eje X y el tercer átomo de referencia en el plano XY. Si no sabemos cuáles son los átomos con los que está formada nuestra molécula, podemos echar un vistazo a las matrices moleculares que vimos anteriormente, las cuales se encuentran en esta sección. Mi molécula de referencia, o el dióxido de carbono, tiene los átomos carbono 1, oxígeno 1, oxígeno 2. Parecería que no hay de dónde elegir, tenemos más que nada 3 átomos. De esta manera, quiero que mi carbono 1 quede en el centro y que mi oxígeno 1 y mi oxígeno 2 se encarguen de las demás posiciones de referencia. En nuestra experiencia hemos encontrado que entre más dispersos se encuentren estos átomos, por ejemplo en una molécula que tenga más átomos, va a ser más representativa. Nuevamente nos pregunta si queremos llevar a cabo análisis intramoleculares o intermoleculares. Queremos intermoleculares. ¿Qué molécula va a ser la observada? El agua. El dióxido de carbono va a ver a todas las demás aguas a su alrededor. Ahora nos pregunta de la molécula de agua, ¿qué átomos va a observar el oxígeno? Puede observar al oxígeno del agua, a los hidrógenos del agua, puede observar al centro geométrico del agua o puede observar al centro de masa. Lo más representativo es que utilicemos el centro de masa, es decir, el sitio virtual número 2, por lo que podemos escribir número 2 o bien dejar el valor por defecto. Ahora introduzcamos el máximo radio para hacer este análisis de la función. Y con min picómetro está bien. El número de bins los dejamos por defecto. Que si queremos agregar otra condición, no. Si queremos agregar otra observación, es decir, otro análisis, le ponemos que no. Y nos proporcionan otras opciones, que si queremos mapear la superficie, le indicamos que no. Ahora nos pregunta hasta qué grado nuestras funciones de distribución espacial van a ser suavizadas. Aquí podemos meter un número entero, donde 0 es básicamente un arreglo que no está suavizado. El 1 es un arreglo más suavizado. El 2 es muchísimo más suavizado, es decir, vamos a tener nubes más definidas. En nuestra experiencia, hasta un grado número 2, hasta donde nos lo indica por defecto, es más que suficiente. Ahora nos pregunta si va a calcular estos valores en partículas por nanómetro al cubo o en densidad relativa. En nuestra experiencia es más que suficiente el número de partículas por nanómetros al cubo. Entonces dejamos el no por defecto. Ahora vuelven cuestiones similares a las que vimos en la función de distribución radial. Nos indica en qué cuadro de la trayectoria va a comenzar a analizar la trayectoria. Desde el 1. Queremos que analice todos y que los analice de uno por uno. Ahora está llevando a cabo el análisis. También analizó 1202 cuadros. Y generó también 3 archivos basados en el suavizado de la función de distribución espacial. El grado 0, el grado 1 y el grado 2.
Además, nos dice que generó nuestra molécula de referencia como Ref CO2, los 3 átomos que elegimos en coordenadas X, Y, Z. Si nosotros listamos los documentos que tenemos, vemos precisamente que hay más archivos. Está el input, que como ya vimos, tiene todas las decisiones que tomamos, nuestra molécula de referencia, el suavizado número 1, tanto cubo como partículas, y el suavizado número 2, tanto cubo como partículas. Finalmente tenemos un archivo .log que contiene todo lo que vimos en la pantalla. Ahora, ¿cómo visualizamos esta distribución? Necesitamos abrir BMD, escribimos BMD y la molécula de referencia. Vemos ahí nuestra molécula de dióxido de carbono. Vamos a darle una mejor visualización. Si nos fijamos, esta molécula de referencia tiene únicamente los 3 átomos del dióxido de carbono. Esto es porque al inicio del análisis con Travis hemos eliminado los 2 átomos extra. Ahora vamos a archivo, nueva molécula, sin seleccionar aquí esta molécula, simplemente nueva molécula, navegamos y podemos cargar cualquiera de las densidades que hemos calculado, es decir, cualquiera de los grados, el grado 0, el grado 1 o el grado 2. En mi experiencia, el grado 2 es bastante útil. Sin embargo, basado en lo que quieras analizar u observar, los otros 2 grados te pueden servir. Vamos a agregar el grado 2 con la terminación BLT. Le damos OK y le damos en cargar. Se nos modificó nuestra visualización. Vayamos a Graphics, Representaciones. Y aquí en Draw seleccionamos superficie sólida y en Box isosuperficie. Para que se vea distinta vamos a colorearla de azul con otros detalles. Y aquí en IsoValue nosotros nos vamos a dar cuenta que si lo modificamos vamos a ir obteniendo diferentes arreglos. Por ejemplo, si seleccionamos un isovalor de 75 vamos a obtener esta representación. Si seleccionamos uno de 70, vamos a obtener esta. ¿Qué es lo que estamos observando? Estas nubes azules representan las posiciones del agua a lo largo de la dinámica molecular, alrededor de la molécula de dióxido de carbono. ¿Qué estamos observando? Que las moléculas de agua se posicionan de una manera cilíndrica, usando el dióxido de carbono como eje, alrededor de esta molécula de soluto. Esto es muy interesante, porque nos está diciendo que las moléculas de agua no están interactuando de manera ecuatorial con la molécula del dióxido de carbono, sino de manera axial a la molécula de dióxido de carbono. Esta representación es muy similar a la que viene reportada en este tutorial que tenemos aquí. Lamentablemente las funciones de distribución espacial no son tan populares como las funciones de distribución radial. Sin embargo, nos indican información bastante interesante respecto al comportamiento de las moléculas alrededor de otra molécula. En este tutorial te dejo que tengas la función de distribución espacial de la molécula del agua y la compares con la información que algunos autores reportan en la literatura. Al final vas a obtener algo similar a esto. De esta manera terminamos la función de distribución espacial. Finalmente vamos a calcular la función de distribución combinada. En esta ocasión vamos a combinar una función de distribución angular con una función de distribución radial. Es decir, vamos a estar midiendo el ángulo formado por estos 3 átomos, oxígeno del agua, carbono del dióxido de carbono y oxígeno del dióxido de carbono, y lo vamos a emparejar con la distancia carbono de dióxido de carbono con oxígeno de la molécula del agua. Para esto vamos a generar una carpeta donde llevemos a cabo este análisis.
salimos de la carpeta donde nos encontramos y escribimos mkdir función de distribución combinada. Entramos a ella y cargamos nuestra trayectoria con Travis, usando Travis-P y la ubicación de nuestra trayectoria en formato PDB. Necesitamos llegar al listado de las funciones que Travis puede hacer. Estos pasos que voy a hacer ya no es necesario que los describa, pues los puedes encontrar en minutos anteriores a este video. Ahora llegamos al listado de funciones que puede analizar Travis. En este caso nosotros queremos una función de distribución combinada, por lo que debemos escribir en la consola cdf. Nos pregunta que si queremos usar el modo avanzado, el cual no ha sido necesario para estos análisis, por lo tanto le decimos que no. Ahora Travis nos indica cuántos canales debe tener nuestra función de distribución combinada. Y por defecto vienen 2. Y de hecho son 2 los que vamos a combinar. Ahora nos dice quién va a ser nuestro canal 1 o quién va a ser nuestra función número 1. Las funciones que pueden ser ingresadas en este análisis son la función de distribución radial, la distribución angular, la distribución radial, dipolos, velocidades, entre otras. En este caso, nosotros queremos una función de distribución radial, combinada con el ángulo formado entre dos vectores. Por lo tanto, queremos una función de distribución angular. Vemos cómo debe ser ingresada y vemos que se tiene que escribir como ADF. ¿Cuál de las moléculas debe ser la molécula de referencia? Nuevamente va a ser la molécula de dióxido de carbono. Y vamos a desarrollar este análisis de manera intermolecular. Ahora nos pregunta qué molécula debe ser la observada y va a ser la molécula de agua. Ahora Travis nos dice que hemos entrado al canal número 1, es decir, a la función de distribución radial. Lo que vamos a hacer en este punto va a ser repetir básicamente lo que hicimos en la función de distribución radial que hicimos al inicio de este tutorial. Es decir, la función de distribución radial entre el centro de masa del dióxido de carbono y el centro de masa de la molécula de agua. Entonces, ¿de dónde va a tomar el átomo de referencia? Bueno, los va a tomar del dióxido de carbono. ¿Y de dónde va a tomar los átomos observados? De la molécula de agua. ¿Qué átomo va a tomar del dióxido de carbono? Su centro de masa. Lo podemos escribir como número 2 o dejar el valor por defecto. Lo mismo para el agua. El centro de masa. El radio por defecto nos dice que ahora es de 1000. Sin embargo, si recordamos, el radio usado por defecto anteriormente era de 1200. Sin embargo, dejemos el valor por defecto, puesto que han funcionado de manera adecuada. El número de bins es de 300 y también lo vamos a dejar así. Corregir la función de distribución radial. Terminamos la función de distribución radial. Ahora vamos al canal número 2. Que es la función de distribución angular, es decir, el ángulo formado entre este vector y este vector. Nos pregunta que si el vector número 1 debe de ser de posiciones, de dipolos, de velocidades o fuerzas. En este caso, y lo más sencillo, pues es de posiciones, por lo cual seleccionamos número 1 o dejamos el 1 por defecto. El vector número 2 también va a ser de posiciones, por lo cual dejamos el valor por defecto. Nos pregunta que si el vector 1 debe de conectar 2 puntos o perpendicular a 3 puntos. Nuestro vector 1 va a ser el vector formado por el dióxido de carbono y el oxígeno del dióxido de carbono, es decir, este vector que tenemos aquí. Como podemos observar, es un vector formado por 2 puntos, por lo cual dejamos el 0 por defecto. Nos pregunta ahora dónde va a tomar el átomo base, si de la molécula de referencia o de la molécula observada. Como estamos analizando este vector, ambos átomos provienen de la molécula de referencia. Dejamos el 0 por defecto. Ahora nos indican qué átomo debe de ser el átomo base, es decir, de dónde se va a originar el vector.
Como observamos en esta figura, el origen del vector está dado en el carbono del dióxido de carbono. Si no sabemos cómo se llama el carbono de dióxido de carbono, podemos echar un vistazo a la representación matricial de las moléculas. Aquí tengo mi molécula de dióxido de carbono y el carbono para Travis se llama carbono 1. Por lo tanto, escribo carbono 1. Ahora nos pregunta de dónde va a venir nuestro átomo punta, es decir, hacia dónde se dirige nuestro vector, y el cual puede venir de la molécula de dióxido de carbono o de la molécula de agua. Como observamos nuevamente en esta figura, este es el vector que queremos construir, y la punta de este vector o la dirección de este vector está determinada por el oxígeno del dióxido de carbono, es decir, de la molécula de referencia. Por lo tanto, dejemos el 0 por defecto. Ahora nos indica quién es ese átomo punta. Va a ser cualquiera de los dos oxígenos. Podemos escribir oxígeno 1 u oxígeno 2. En este caso vamos a dejar oxígeno 1. Ahora nos pregunta respecto al segundo vector. El segundo vector tiene origen en el carbono, dióxido de carbono, y se dirige al oxígeno del oxígeno de las moléculas de agua. Por lo que este vector nuevamente conecta dos puntos. Dejamos el 0 por defecto. El átomo base para este vector va a venir de la molécula de referencia, por lo cual dejamos el 0. ¿Quién va a ser ese átomo? El carbono 1. El átomo punta, ¿de dónde va a venir? ¿De la molécula de referencia o de la molécula observada? En este caso, viene de la molécula observada. ¿Y quién es ese átomo? Pues el oxígeno 1. Si no sabemos cómo se llama este oxígeno para la molécula del agua, podemos visitar la representación matricial. Aquí tenemos la molécula del agua y el oxígeno para Travis se llama oxígeno 1, por lo tanto dejamos oxígeno 1. Ahora nos pregunta cuestiones respecto al análisis angular. Nos dice que metamos desde qué grado vamos a hacer este análisis. De 0 grados está bien, hasta 180. Recordemos que esto es periódico. Ahora nos dice la resolución para este análisis. Dejamos el 100 por defecto. Aplicar correcciones. Ahora ha terminado la función de distribución angular. Las siguientes preguntas tienen que ver con la función de distribución combinada. En este caso, para el canal número 1, nos pregunta que por favor indiquemos el número de bins para este análisis. Ya que nuestro sistema cuenta únicamente con una molécula de dióxido de carbono, el número de combinaciones distancia-ángulo será menor que si fuesen separadas, por lo que tenemos que disminuir el número de bins por defecto. En este caso vamos a utilizar 60 bins, tanto para la función de distribución radial como para la función de distribución angular. Ten en cuenta que si tienes los suficientes cuadros en tu simulación, puedes dejar por defecto estos valores. Nos pregunta ahora que se escribe una correlación para esta función de distribución combinada. En realidad no es necesaria. El análisis visual que hagamos de la misma bastará. Ahora ha terminado esta función de distribución combinada. Nos pregunta que si queremos guardar observaciones temporales. Indicamos que no. Y no queremos hacer otras condiciones para esta observación. Y tampoco queremos hacer otra observación. Ahora Travis nos pregunta en qué paso de la trayectoria va a comenzar el análisis. Como hemos cargado una trayectoria equilibrada, le dejamos el 1. Y que analice todos los cuadros y que los analice de uno por uno. Está llevando a cabo el análisis y terminó. Como podemos observar, nos generó información similar a la que si hubiésemos analizado una función de distribución radial. Sin embargo, cuando echamos un vistazo a los archivos que nos generó, vemos archivos que tienen el prefijo CDF, y eso es precisamente nuestra función de distribución combinada. Quien tiene nuestra función de distribución combinada es precisamente esto, que corresponde a una figura o a un mapa de contorno. Para visualizarla necesitamos el programa GNUplot y darle este nombre para que genere dos figuras con la extensión PNG. Si nosotros vamos a esta carpeta, las vamos a tener aquí. Una de ellas va a ser nuestra función de distribución combinada, mientras que la otra corresponde a la ocurrencia de los eventos analizados.
Los colores azules tienden a ser nulos, mientras que los colores rojos, incluso rosas, tienden a ser los que más se repiten. Con esta figura podemos indicar que las moléculas del agua se localizan alrededor de 3.5 angstroms de la molécula de dióxido de carbono, pero que además se localizan 90 grados del ángulo formado por estos dos vectores. En otras palabras, nos indica que se está posicionando de esta manera, pero que estas nubes están localizadas a 3.5 angstroms de la molécula de dióxido de carbono. La figura que hemos obtenido es bastante similar a la que reporta este tutorial. Con esto damos por terminado nuestro tutorial Bromax Travis y ahora eres capaz de llevar a cabo análisis estructurales a través de funciones de distribución radial, espacial y combinada para cualquier molécula o sistema que quieras analizar. Si tienes dudas, comentarios o quieres otro tutorial, por favor escríbeme al correo que estoy escribiendo en pantalla. O déjalo en la caja de comentarios. Hasta luego.